Buenas tardes. Hablar del territorio seleccionado, para este caso Tunja, eh, resulta hasta agradable para mí porque es una ciudad en la que he vivido en dos oportunidades, 2 años en cada una de ellas. Eh, Tunja se caracteriza por tener un clima sumamente frío. Para lo que el tema que nos atañe aquí es cómo Tunja pues, ha ido creciendo a través de los años, desde que fue capital de los muiscas, cuando se llamaba Unza, y a la fecha que tiene unos 360 y algo mil de habitantes, con una población del 95% urbana, ¿sí? Eh, eh, pues es una ciudad que a lo largo de los años ha cambiado muchísimo, se ha desarrollado de manera además bonita, porque actualmente Tunja son dos ciudades en una. Tunja es una ciudad colonial, que es la Tunja antigua, y es una ciudad moderna en la parte que se ha desarrollado en los últimos, diría yo, 20 años. Eh, Tunja tuvo un cambio bastante grande cuando en la zona de la avenida universitaria, a raíz de un proyecto de vivienda que se desarrolló desde la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, y esto lo sé porque en esa época trabajaba en la caja, eh, cambió pues, completamente, se desarrolló de manera muy bonita en esa zona y ha gozado de muy buenas alcaldías, lo que le ha permitido a Tunja seguir siendo una ciudad de verdad bonita, una ciudad además de culta. Tunja es capital universitaria, tiene población flotante, tiene población eh, que está en Tunja, digamos, de lunes a viernes, que es una población estudiantil, porque Tunja tiene 7 universidades, ¿sí? Es multicultural y se ha visto obligada su clase política y dirigente a ser bastante atenta en lo que tiene que ver con el desarrollo territorial. Obviamente Tunja pues alberga gente que ha llegado del campo, como todas las ciudades, pero Tunja más que cualquier otra, por ser Tunja la capital de un departamento agricultor por excelencia, que es Boyacá. Eso puedo hacer de aporte en el poco tiempo. Hacer una introducción al trabajo colaborativo, para lo cual lo primero que hay que entender o saber es que el caso de estudio es la ciudad de Tunja y los procesos de urbanización de un territorio son el paso de el ser un territorio rural a ser un territorio urbano, lo cual no es más que una construcción social, la cual contiene una cantidad de elementos que se incorporan a través del paso del tiempo y consolidan la ciudad tal cual como la conocemos. Hay que tener en cuenta los procesos históricos, los papeles que han jugado las ciudades en la construcción de las mismas, y en esto Tunja, al igual que la capital de nuestro país, han jugado un papel significativo en los procesos de independencia o en el proceso de independencia que se libró eh, al final de la colonia de nuestro país. Mm, eh, estos procesos de urbanización del territorio los consolidan tres elementos fundamentales: los éxodos del campo a la ciudad, o como se conoce o como hemos visto, es la gente que está en lo rural y empieza a consolidar un territorio urbano a partir de las necesidades y las construcciones y la satisfacción de necesidades que se generan alrededor. Esto ha desarrollado o genera que el territorio se transforme con el paso del tiempo, dándole las particularidades propias de cada uno. Los ejes en torno a los cuales se hará el desarrollo del trabajo son dos.
de los 6 propuestos por el profesor Pavoni en el video, Mejía Pavoni. Eh, el primero es el paso de la gran aldea a la ciudad burguesa, y 5 es las fuerzas del urbano. El primero pretende mostrar cómo, siendo una gran aldea o un pequeño pueblo, ese desarrollo territorial lo convierte en una ciudad o en la ciudad burguesa tal cual como la conocemos. Y en las fuerzas del urbano, pues son representaciones o construcciones sociales que determinan y le dan la categoría de ciudad a un territorio determinado. Eh, Finalizo por ahí. Un gusto. Hola, mi nombre es Paola Andrea Riascos y estoy en el curso Territorios Sociológicos entre lo urbano y lo rural en la unidad 2, fase 3, procesos territoriales, ordenamiento del territorio. El caso de estudio que escogimos en el grupo fue para la ciudad de Tunja. Ejes analíticos fue primero de la de la gran aldea de la ciudad burguesa y segundo las fuerzas del urbano. A mí me correspondió hacer el proceso de la urbanización. En este proceso se debe dibujar una cartografía, ya sea en cualquier plataforma, Google Maps o cualquiera similar, incluyéndome al menos 3 convenciones, pues yo creo que las imágenes dicen un poquito más. Voy a hacer una reseña muy cortica de Tunja y una exposición en general de toda la urbanización muy chiquitica. Entonces dice, Tunja o Tunza era el nombre que daban los chinchas al cacicato de los Saques, cuyo extenso territorio comprendía los pueblos de Junza, en donde se encontraba el cercado de Quimuiza, capital de sede del Saque, Ramiqueten, del Ramiquí, Turmaqué, Tibaná, Somacó, Lengusaqué, Tuta, Motavita, Sora y otros pueblos pequeños. El conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada dio autorización al capitán Gonzalo Suárez Rendón para hacer la fundación de Tunja en la provincia de su nombre. En el idioma chincha, Tunja significa varón poderoso. En Zipa se llama Tunja varón prudente o poderoso hombre. Ahora, desde la historia urbana, se relaciona el paso de la ciudad colonial del siglo XIX o ciudad procesional a la ciudad modernizada en el siglo XX o ciudad educativa, que no sucede por industrialización ni transformación de su cuerpo social, sino por la modernización de infraestructuras y asentamientos sociales inducidos en la calidad de modernización tradicionalistas por la hegemonía conservadora, enmarcada dentro del siglo de conmemoraciones centenarias desde el 7 de agosto de 1878 al erigir el obelisco del puente de Boyacá en el ocaso del periodo radical, continuando en 1891 al elegir la estatua de Bolívar y refundar Tunja de 1913 a 1919 por el centenario de la Declaración de Independencia de la provincia de Tunja y la batalla del puente de Boyacá, para finalizar el 6 de agosto de 1939 con el cuarto centenario de fundación de Tunja, hecho visible por la transformación urbanística que protagonizó el plano de la ciudad en respuesta a las condiciones especiales demandadas por grupos sociales de poder que controlaban los procesos productivos y la implementación de épicas heroicas para fomentar y conservar la memoria independentista en las condiciones renovadoras en busca de una posición nacional inserción al modelo de desarrollo capitalista. Ahora, en la cartografía voy a mostrar las imágenes que las saqué de un trabajo de Leonardo Alfonso Santa María Delgado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, de la Facultad de Educación, un doctorado en Historia. Entonces, esta primera imagen es el plano de parroquias ubicadas en 1623. Este plano es de la ciudad de Tunja, hecho por Alejandro Vélez en el año 1816. Este es el medallón con un dibujo de la antigua Casa de la Torre del conquistador Gómez de Cifuentes en 1602. Este mapa de urbanismo histórico que rescata la identidad y los valores históricos de Tunja. Este es un plano sacado de la biblioteca de Tunja en 1919. Esta urbanización es del otro lado del mundo, o también llamado Barrio Santa Lucía, en el año 1925 por la Notaría Segunda de Tunja. Esta es la urbanización del barrio Boyacá en 1928. Esta urbanización es del mismo barrio Boyacá en 1928. Al lado izquierdo tenemos urbanización de Vargas Valdés en 1929, y el mismo año fue la urbanización del barrio de la Fuente Grande en la Notaría Segunda también de Tunja. La urbanización Centenario en 1939. Esta imagen la tienen en la Notaría Primera en 1939. Ya había dicho. Y este es en general toda el urbanización que hubo en 1939, donde están cada una especificadas. Esta dice que es la señalización de urbanizaciones alrededor de la ciudad colonial heredada en 1925 a 1939 en la ciudad de los sectores valorizados en mayor y menor descendientes. Entonces en esta está ya por último, y en esta es pues el mapa de Google, donde nos refleja todo lo rojito, donde está Tunja. Y pues esto es todo por la cartografía de Tunja. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Voy a hacer mi aporte para la actividad grupal de la materia territorios sociológicos. Vamos a analizar un poco los conceptos de qué es lo urbano y qué es lo rural, y cuál es la relación entre estos dos términos. Cuando pensamos en lo urbano, inmediatamente relacionamos con la ciudad, con los centros urbanos, donde están los grandes conglomerados de las personas, de los habitantes. Y cuando pensamos en lo rural, inmediatamente pensamos o nos transportamos al campo y pensamos en los campesinos, pensamos que además pueden ser pobres y vulnerables. Entonces vamos a ver un poco cómo ha sido la relación entre estos dos términos. Las ciudades en algún momento cuando nacieron fueron en zonas rurales. Si miramos un poco la historia y las imágenes y archivos de la historia, las grandes ciudades nacieron en zonas rurales. Se observa que habían allí montañas y jardines, sabanas, y en esos espacios fueron haciéndose las primeras construcciones de las grandes ciudades. ¿Cómo han ido creciendo las grandes ciudades? Porque mucha población del campo, también por el incremento de la población, pues se han ido aumentando el número de familias, o por los desplazamientos las personas llegan a las ciudades y se ha ido incrementando los centros urbanos, y de ahí que se han ido también creciendo las construcciones. La ciudad está muy relacionada con la zona rural. Es más, la zona rural nace donde termina la zona urbana. Entonces vamos a mirar la relación que ha habido entre estos dos términos. La zona urbana como la zona rural están muy relacionados y se necesita del uno del otro, porque la zona urbana, las personas que viven en las zonas urbanas dependen de los alimentos y los productos que sacan los campesinos allá en el campo.
Y los campesinos a su vez necesitan de las zonas urbanas porque allí van a adquirir sus herramientas, sus elementos que no se consiguen allá en el campo. Entonces los dos están muy relacionados y dependen el uno del otro. Las grandes industrias en las ciudades que fabrican alimentos y distintos productos los hacen con materias primas que vienen del campo. Entonces hay una muy estrecha relación entre estos dos términos. Uno de los grandes retos y las grandes dificultades que ha tenido de pronto las entidades gubernamentales es el ordenamiento de las construcciones, porque las personas inicialmente llegaban y hacían su casita donde tenían su espacio o su lote y hacían su casa y no tenían ninguna consideración de que las calles, los espacios, los parques, etcétera. Es más, mirábamos calles que terminan en cierto momento como transversales, o sea, no se tuvo en cuenta ese ordenamiento. En este momento ya el Estado ya ha reglamentado un poco más eso y para hacer una construcción se debe tener una licencia, un permiso especial para poder hacer eso. Eso quiere decir que ya hay un ordenamiento. Entonces ya hay como un diseño estructurado para hacer las construcciones en este momento. Y entonces concluimos en que el campo y la ciudad están muy relacionados y se necesitan el uno del otro. Tanto los habitantes de la zona urbana como de la zona rural, el uno al otro van a visitarlos por alguna circunstancia o tienen familiares en la ciudad y los de la ciudad van al campo y están muy relacionados, además de que se necesita el uno al otro. Muchas gracias. Un saludo a la maestra Alicia Alejandra, directora del curso Territorio Sociológico. Un saludo a las compañeras y compañeros de estudio. Mi nombre es Rubén Darío Nao Osorio, estudiante de Sociología. En el presente video hago una breve reseña de la perspectiva histórica y conceptual de la ciudad de Tunja. Decir que Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes a 115 kilómetros al noroeste de Bogotá. Es la ciudad capital más alta del país. Fue construida el 6 de agosto de 1539 con su título de ciudad otorgado por la corona española. Tunja llegó a convertirse en un fortín para los colonos emigrantes de Castilla, Extremadura y Andalucía, y uno de los mayores centros administrativos, judiciales, políticos y culturales del país. Durante el agitado periodo de la independencia, se constituyó como capital de la recién creada provincia Unidas de la Nueva Granada el 9 de diciembre de 1811. Tunja alberga un conjunto monumental protegido en su centro histórico y declarado Patrimonio de la Nación en 1959. A lo largo de su historia ha sido reconocida como un importante centro literario, científico, cultural e histórico y es considerada actualmente como una ciudad universitaria. Es la sede de eventos de carácter internacional como el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá y del Aguinaldo Boyacense. Igualmente es una de las ciudades más seguras de Colombia, según el informe presentado por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. En cuanto a la economía, según el DANE, el desarrollo reciente de infraestructura y de la industria de la construcción han contribuido a un aumento del PIB del 4%. Los principales motivos por los cuales la ciudad se ha convertido en un gran atractivo para constructores de otras regiones del país y de las fortalecidas construcciones e inmobiliarias de la ciudad son su valoración de finca raíz, su tranquilidad, su calidad de vida, la cercanía a la capital y la posición estratégica entre el centro del país y los Santanderes, de ruta hacia Venezuela.